Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un viernes más a este curso teórico de orientación mediúnica dirigido desde la ciudad de Cartagena, Colombia, por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Además, hacemos parte activa los miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, los Sembradores del Camino de Bogotá, y SESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, y todos los amigos nacional e internacionalmente que nos están acompañando. Así que bienvenidos todos. Hoy con la clase 21. Qué bueno que hemos avanzado bastante también en este segundo curso dictado por Álvaro Vélez, la clase 21, denominada, como ustedes lo pueden ver allí, Organización y Desarrollo de una Reunión Mediúnica Espírita. Hay que hacer la salvedad que es mediúnica espírita, no todas las reuniones mediúnicas son espíritas, entonces ahí está la gran diferencia. Bien, entonces, agradeciéndole a Álvaro nuevamente por aceptar esta invitación, y antes de iniciar nuestra reunión, vamos como siempre, como toda reunión espírita, a hacer la elevación de pensamiento que le vamos a pedir a nuestra hermana Juliana Felipe, que se conecta desde Uruguay, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Juliana, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Entonces los invito a que podamos juntos unir nuestros corazones, nuestros pensamientos y elevarnos a nuestro Maestro Jesús. Pedir a Él su presencia amada, su cariño, su amor, porque sabemos que Él es el guía y el modelo a seguir y a luz del camino que nos lleva al Padre Creador. Pedimos, Maestro, que tu paz envuelva nuestros hogares, a cada uno de nosotros, nuestros seres queridos que nos acompañan, y toda la espiritualidad que nos ayudan en estos momentos de estudio. Que el hermano de esta noche que tiene la palabra sea también inspirado, amparado, y que podamos todos estar envueltos en esta paz, receptivos, para aprender más y así poder ser más útiles y servir como Jesús nos enseñó. Que así sea, mucha paz y mucha luz. Así sea, muchas gracias, Juliana. Y bueno, Álvaro Vélez, muchas gracias por estar aquí nuevamente y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a esta penúltima clase del curso básico de orientación mediúnica, curso teórico, ya que el próximo viernes estaremos concluyendo con el tema de la mediunidad con Jesús y Kardec. Y como estamos viendo, hoy vamos a concretar un poco más lo que ya habíamos visto en una de las primeras clases sobre la reunión mediúnica en sus generalidades y particularidades, pero hoy vamos a precisar algunos puntos sobre cómo se organiza, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla y cómo concluye una reunión mediúnica espírita. Recordemos aquella definición. Una reunión mediúnica espírita es aquella que se enmarca integralmente dentro de los fundamentos, enseñanzas y finalidades de la doctrina espírita, dentro de una institución espírita bien organizada y obedeciendo a toda una serie de parámetros, directrices y reglamentaciones bien definidas, encaminadas a establecer un intercambio sano, un intercambio serio, respetuoso con el mundo espiritual, buscando objetivos de carácter superior, edificante e instructivo. Entonces, ya habíamos visto en una de las clases anteriores que pueden haber reuniones mediúnicas no espíritas, reuniones en donde se practica más que todo el mediunismo, no están enmarcados en una filosofía, en una ciencia, en una doctrina, mucho menos en una institución organizada.
Entonces, las características de una reunión mediúnica espírita es que está enmarcada dentro de la doctrina espírita, obedece a una planificación y a una organización, como vamos a ver, los integrantes son espíritas, un director de reuniones o de sesiones, como se decía antes, director bien estructurado y capacitado, está amparada por una institución, es una mediunidad educada con objetivos superiores, equipo organizado y estable, normas y reglas bien definidas y amparo y asistencia de espíritus superiores. Son como las características generales, pero que al mirarlas vemos que son de gran importancia para nosotros tener claridad y como miembros de instituciones espíritas que aquí nos encontramos, salvo algunos simpatizantes, digamos que tenemos claridad respecto de todas estas características esenciales y fundamentales. Entonces, vemos que una reunión mediúnica no espírita en donde se practica el mediunismo, en donde puede haber explotación, por ejemplo, desorganización, improvisación, integrantes no espíritas que a veces son curiosos, personas inexpertas, un director no formado, tampoco vinculada a ninguna doctrina ni ninguna institución, puede tener objetivos materiales, comerciales o de interrogar a los espíritus para intereses de carácter material. El grupo nunca es variable, es inestable, hay una informalidad, digamos que esto es un repaso, y puede haber eso atraer espíritus por sintonía, por ley de afinidad, espíritus de mediana o de inferior condición. Vemos entonces que se diferencia completamente de lo que nosotros conocemos. Hay una serie de pautas generales de las reuniones mediúnicas espíritas que lógicamente son tomadas de la codificación y ante todo el libro de los mediums de Allan Kardec y las complementaciones que podemos encontrar en las demás obras y el sentido moral, la misión de la mediunidad que está muy bien definida en el Evangelio según el Espiritismo. Y Kardec en el libro de los medios, capítulo 29, ítem 341, dice que se caracteriza porque hay una perfecta comunión de miras y de sentimientos. Hay benevolencia recíproca entre sus miembros. Y por supuesto, sacrificio de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Deseo exclusivo de instruirse, mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos y el aprovechamiento de sus consejos. También complementa el codificador en esta obra que se caracterizan estas reuniones y las reuniones espíritas en general, ¿no? Con exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los espíritus solo tenga como objetivo la curiosidad, recogimiento y silencio respetuosos durante las conversaciones con los espíritus. Siempre vimos que Kardec insistió mucho en el carácter respetuoso y en el recogimiento y el buen trato de los unos con los otros en las reuniones espíritas mediúnicas y en general en las demás asambleas. Unión de todos los presentes por medio del pensamiento, es decir, como la unificación de miras y de sentimientos. Colaboración de los mediums con sentido de sacrificio, de todo sentimiento de orgullo, de amor propio y de supremacía y con el único deseo de ser útiles. Digamos que esto se puede considerar como un repaso de los temas que vimos anteriormente. También vimos esto, componentes de una reunión mediúnica, cómo está integrada por dos equipos de trabajo. El equipo espiritual integrado por los desencarnados, por las personas, seres humanos que están en el mundo espiritual y que solamente después del trance de la desencarnación se liberaron del cuerpo físico que les sirvió de instrumento temporal en el mundo material, pero pasan al mundo espiritual conservando un cuerpo energético, el periespíritu. Y el equipo de los encarnados, que debe estar constituido, lógicamente, ¿no?, por personas ampliamente conocedoras de la doctrina espírita, bien estructurados, debidamente formados en el campo de la mediunidad y vinculados, como ya vimos, a una institución espírita organizada. Por supuesto que el equipo de los encarnados, cuando ya llega a lo que algunos llaman la sala mediúnica o integramos un equipo mediúnico,
hemos tenido un amplio recorrido. Hemos estado como simpatizantes, asistentes a las instituciones, hemos asistido con cierta regularidad. Posteriormente nos hemos vinculado oficialmente a esa institución. Los cursos de introducción, los cursos de formación, después el campo de la formación mediúnica, y eso da una trayectoria y una formación que va a garantizar que vamos a ser buenos elementos, ya sea como directivos, como mediums o como auxiliares, pues según las características que cada persona traiga. Vemos entonces que normalmente el equipo mediúnico de los encarnados debe estar constituido por los siguientes miembros. Estos términos que aparecen aquí pueden tener algunas variantes, ¿no? En los formatos, en los folletos, en los documentos que editan las federaciones o las confederaciones, pero que equivalen, aunque haya una cierta variedad en la terminología, equivalen a las mismas características y funciones, porque lógicamente hay un director, puede y debe haber un director auxiliar o suplente que supla al director, a quien se le pueden presentar eventualidades durante su vida de encarnado, su vida familiar, su vida laboral, la salud, inconvenientes del tiempo, etcétera. Nunca debe quedar una reunión mediúnica sin la presencia de una persona que coordine, porque de lo contrario tocaría improvisar a alguno de los mediums que estén allí y que de pronto no tiene esa preparación completa, ¿no? Por siempre es necesario tener un director auxiliar o suplente que va a desempeñar las mismas funciones. Por supuesto, los medios con sus diversas facultades, aquellos que se llaman esclarecedores, pasistas, grupo de apoyo, grupo de sustentación, auxiliares, etcétera. Bueno, entonces, digamos que la variedad de medios, indudablemente los videntes, los psicógrafos, los psicofónicos y otras variedades, pero ante todo los videntes, los psicógrafos y los medios psicofónicos son los que más abundan en nuestro medio espírita, ya que otras facultades son un poco más escasas, ¿no? No surgen, no se desarrollan, pero con los tres primeros que vemos allí es suficiente para desarrollar una buena reunión mediúnica, siendo todos importantes. Entonces, digamos que todas las personas no son mediums, no todos somos mediums. Y otras personas pueden incluso sí pertenecer a un equipo mediúnico, así como preguntaron en una de las clases anteriores. ¿Debe ser medium una persona para ser parte de un equipo mediúnico? Lógicamente que no es absolutamente necesario, porque o puede ser director, puede ser adoctrinador o esclarecedor, puede ser pasista. Ya vimos la utilidad de tener uno o dos pasistas en el equipo mediúnico en caso de que en una reunión de desobsesión o en una reunión para espíritus necesitados y sufrientes, eventualmente uno de los medios pudiera quedar con alguna molestia, ¿no? Algún malestar pasajero y que de pronto pudiera requerir un pase, aunque esto no es como una norma, ¿no? Puede a veces suceder. Y el grupo de apoyo es personas que sin ser directores ni ser medium propiamente dicho, apoyan vibratoriamente como una sustentación mental y emocional en manteniéndose en un estado de concentración suave y orando para que el desenvolvimiento de la reunión sea óptimo. Por ejemplo, en una reunión de desobsesión puede suceder que un espíritu obsesor se está comunicando, puede estar alterado y mientras el esclarecedor dialoga con este ser con energía, pero con amor y contacto, los del grupo de apoyo están orando, están envolviendo en vibraciones positivas a esta entidad, haciéndola más maleable a los esclarecimientos que se le están haciendo. O si es en una reunión de espíritus sufrientes y hay un espíritu en un estado deplorable,
un descontrol emocional, también están vibrando para esta vibración ser positiva para él. Y pueden haber algunas personas auxiliares que manejen los apuntes o tal vez una grabación, manejen una luz, una ventilación, estén pendientes de la seguridad de la puerta. Todo esto formaría un equipo más o menos ideal, ¿no? Que puede dar muy buenos resultados en la práctica de la mediunidad espírita. Y André Luis destaca la importancia de cada uno de los integrantes, porque cada componente del conjunto es pieza importante en el mecanismo del servicio. Todo el grupo es instrumentación. Y muchas recomendaciones importantes que encontramos en el libro de Sucesión de André Luis. El equipo espiritual, indudablemente formado por todos los desencarnados, usualmente por espíritus buenos, espíritus nobles y capacitados, espíritus elevados, que tienen determinadas responsabilidades. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque lo hemos leído tanto en la codificación como en la literatura mediúnica recibida por Francisco Cándido Javier o por Divaldo Pereira Franco, en donde vemos descripciones que hace André Luis o que hace Manuel Filomeno de Miranda desde el punto de vista espiritual, cómo se desenvuelve una reunión mediúnica. Y vemos la diversidad de responsabilidades, ocupaciones y funciones que realiza un equipo muy grande de espíritus mucho más numerosos que los encarnados, en donde se destaca el director o mentor espiritual, espíritu elevado que dirige el equipo espiritual y ampara e intuye al director encarnado. Entonces, aunque el director de una reunión mediúnica no sea un medium propiamente de recibir mensajes, de tener evidencia, tener estados de trance, sí mantiene la conexión telepática con el director espiritual a través de la inspiración y una envoltura vibratoria positiva que el mentor espiritual ejerce sobre el director encarnado. Están también los llamados protectores, que son espíritus capacitados y de diversos grados de elevación, que apoyan y ayudan al director espiritual en sus funciones y normalmente son numerosos, ¿no? Están también descritas en estas obras los espíritus especialistas y operadores diversos, que los ven que llegan con aparatos, que tienen dominio del manejo de las energías, procesos diversos, usualmente de carácter técnico u operativo. Por ejemplo, los ven llegar con aspiradoras, con aparatos pequeños que emiten energía, que emiten luces, y ellos, digamos, tienen este conocimiento, este dominio. Se han preparado adecuadamente en el mundo espiritual para desarrollar convenientemente cada una de las funciones asignadas por el director. Hay mucha armonía en el equipo espiritual. Y los espíritus auxiliares, que realizan diversas actividades por encargo del director espiritual, como protección, vigilancia, defensa. Pueden ser mensajeros, informantes, pasistas también, porque indudablemente si acá en la tierra damos pases, estando en esta densidad material, indudablemente a nivel espiritual, con mucha más razón se aplican estas energías en forma de pases, radiaciones, vibraciones. Operadores de aparatos, enfermeros, camilleros, etcétera, como son descritos tanto en las obras mediúnicas como por nuestros videntes. Por supuesto que el director de reuniones mediúnicas tiene que tener una serie de cualidades. Trabajador espírita que ha asumido la noble, delicada e importante función de organizar, orientar, coordinar y dirigir de manera responsable, eficiente, adecuada e idónea las actividades mediúnicas que se realizan regularmente en la institución espírita a la que está vinculado. Veamos o repasemos las características. Indudablemente,
Sus características, sus cualidades son, ante todo, morales, doctrinarias y sociales. Sus cualidades morales, en donde el espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en el mejoramiento. Es un trabajo continuo al cual estamos obligados todos los espíritas, en el autoconocimiento, en la reforma íntima, el crecimiento espiritual, que hace parte del amarnos a nosotros mismos, seguir creciendo, seguir evolucionando, superando nuestros vicios, defectos e imperfecciones, y seguir cultivando las cualidades, las virtudes y las habilidades morales y espirituales que hacen que nosotros sigamos, digamos, evolucionando, progresando. Las cualidades doctrinarias, pues indudablemente son de suponer que hay una trayectoria, hay un conocimiento, hay una experiencia y además ciertas características de liderazgo, de afabilidad, de buenas relaciones, de saber escuchar, saber dirigir, que hace parte pues de las relaciones humanas que indudablemente son muy importantes dentro del movimiento espírita para poder tener un éxito. Se puede decir que los directores y los directivos se van caracterizando, ¿no? Se van mostrando a lo largo de los años y pueden llegar a ser presidentes, directores, coordinadores y, por supuesto, en este caso, directores de reuniones mediúnicas. Aquí resumimos también las funciones y atribuciones, ¿no? Planificar, organizar, dirigir, coordinar las reuniones, supervisar, controlar y evaluar las reuniones mediúnicas. Muchas veces no se cumple con este objetivo de evaluar las reuniones, sino que por la regularidad, la costumbre, asistimos a las reuniones mediúnicas, las realizamos a veces hasta un poco mecánicamente. Llega la hora del cierre de la reunión, llega la hora el momento de las despedidas, de cerrar la institución y retornar a nuestros hogares. Pero a veces no hay tiempo, aunque debe incluirse el punto de buscar el momento de que nos sentemos como equipo mediúnico a evaluar las cosas positivas o irregulares que pudieran suceder como efecto de una imperfección de nosotros como seres humanos. Las reuniones mediúnicas a veces no son perfectas, no pueden suceder algunos inconvenientes, dificultades, que el director está llamado a hablar fraternamente con su equipo y hacer estas evaluaciones. También está llamado a analizar, observar y vigilar todo cuanto sucede en la reunión mediúnica. Por lo tanto, no se justifica ni es recomendable que durante el desarrollo de una reunión mediúnica el director, con el pretexto de mantener una elevación y una concentración, mantenga los ojos cerrados, porque no está observando entonces lo que sucede materialmente, lo cual es importante. Y que tampoco en este sentido hay que mantener una oscuridad dentro del salón, sino una luz suave, una luz mediana, que permita al director ver físicamente qué está sucediendo, qué está expresando, qué movimientos están teniendo los medios, quién quiere salir, qué otras cosas están sucediendo. También corregir muy fraternalmente los errores, anomalías y alteraciones que en esta sucedan. También tiene su papel de instruir, enseñar, capacitar y orientar a los integrantes del equipo mediúnico y seleccionar con objetividad, imparcialidad, equilibrio a los integrantes del equipo mediúnico, tarea que a veces resulta difícil. ¿Por qué? Porque aquellos medios que ya van haciendo determinados cursos y consideran que ya habiendo hecho 1, 2, 3 años de estudio de la mediunidad, ya deberían ser admitidos dentro de un equipo mediúnico, pero de pronto hay elementos en su conducta, en su comportamiento, en sus situaciones psicológicas, afectivas, emocionales o condiciones de salud
que no le permitirían ingresar inmediatamente a un equipo mediúnico, aunque haya hecho todos los cursos. Entonces, como humanos, pensamos que cuando ya terminamos un curso, ya estamos o tenemos el derecho. Más el director de reuniones mediúnicas, que ya tiene un cierto tacto, experiencia, trayectoria, puede evaluar cuando una persona puede, digamos, ingresar a un equipo mediúnico y mantener una concordancia con el presidente o el directivo, porque pueden suceder dos cosas: que el mismo presidente del centro espírita a la vez sea director de sesiones mediúnicas. Y hay instituciones en donde son dos personas distintas. Uno es el presidente y otro es el director, pero entre ellos tiene que haber mucha coordinación y que no pueda suceder que el presidente dice, esta persona inclúyela en el grupo mediúnico. Y el director puede no estar de acuerdo porque ve otras cosas, ¿no? Entonces, entre los directivos tiene que haber un diálogo, un intercambio, una retroalimentación cuando se trata de seleccionar nuevos integrantes de un equipo mediúnico. Hay instituciones un poco más desarrolladas en donde hay varios grupos mediúnicos. Digamos que hay una persona que dirige el grupo mediúnico avanzado con trayectoria y experiencia, y a otra persona se le encarga el grupo de principiantes, en donde van ingresando nuevas personas cuando ya se considera que pueden hacer parte. Entre sus funciones, pues lógicamente está la de fomentar también la actualización, innovación y capacitación de los componentes del equipo mediúnico. No quedarnos con lo que ya hicimos, con lo que ya sabemos, sino que ahí en las federaciones, ¿no?, nacionales, regionales o internacionales, a veces cursos de capacitación en el campo de la mediunidad o asistir a conferencias, ahora que abundan las conferencias virtuales, los cursos virtuales. Dialogar con los miembros del equipo mediúnico, escuchar sus inquietudes y opiniones, no solamente saludar el día que hay una reunión y que ellos cierren los ojos y yo los dirijo. No, hay que mantener un diálogo, hay momentos de evaluación y puede suceder pues que no solamente se vean dentro de las reuniones mediúnicas, sino que pueden estar en una labor asistencial, en una labor de divulgación y en otros campos de trabajo dentro del centro espírita. Saber dialogar con los espíritus desencarnados según sus condiciones y estados. Y digamos que nadie nace sabiendo cómo hacerlo, pero tampoco hay que pensar que los espíritus son unos seres extraños, raros, abstractos, a los cuales hay que tratar de una manera diferente. No, son seres humanos que están en la dimensión espiritual, que lo único que nos diferencia es la barrera vibratoria, que aunque ya no tienen el cuerpo físico, siguen siendo personas, y que así como hablamos con las personas acá, igualmente el trato con los desencarnados debe ser también equilibrado, respetuoso y acorde con el estado y los niveles, ¿no?, de cada una de las entidades. Todas las actividades mediúnicas de la institución deben estar lógicamente enmarcados, fundamentados dentro de los principios y enseñanzas contenidos en la doctrina espírita y en la extensa literatura mediúnica acreditada. Pero se puede dar el caso de personas no bien estructuradas o instituciones no bien estructuradas en donde podrían hacer unas mezclas con prácticas, con terminología, con, digamos, actividades que proceden del espiritualismo en general, del esoterismo, del misticismo, y que siempre hay como una especie de tendencia de las personas nuevas
a incorporar aquello que traen de su religión o de su filosofía espiritualista, o porque son capacitados en otros campos, o que militan al mismo tiempo en 2 o 3 movimientos diferentes, cuando debemos mantener la pureza y la identidad espírita en las reuniones mediúnicas, no incorporando, como vimos anteriormente, elementos, términos y conceptos extraños, ¿no? No porque sean malos o porque estén equivocados, sino porque a veces no compaginan con los conceptos espíritas. Entonces, todos los directivos medios e integrantes de los grupos mediúnicos deben ser trabajadores debidamente vinculados y asociados a su respectiva institución espírita, enmarcadas dentro del esquema organizativo y administrativo correspondiente. Porque puede suceder que personas o no estén vinculadas a la institución y con el concepto de que él es medium, es un gran vidente, ya puede llegar cuando desee al equipo mediúnico y querer participar por el hecho de conocer la doctrina. Entonces hacen parte de la misma institución. Vimos también en otra de las clases, ante inquietudes frecuentes que se escuchan, ¿no? De que por qué en una época se llegaron a hacer reuniones mediúnicas públicas y por qué ahora ya no. Porque la experiencia va indicando, en la medida en que nos fuimos formando, comprendimos la necesidad de que las reuniones mediúnicas tuvieran un carácter privado, porque constituye un intercambio entre los dos planos de vida, reviste un carácter serio, respetuoso y responsable, por lo que nunca deben ser de carácter público, pues de lo contrario se pueden convertir en demostración o en un espectáculo que despierta la curiosidad indebida de personas no conocedoras ni preparadas para tal menester. Veamos lo que Allan Kardec y otros autores espíritas esclarecen al respecto de las reuniones mediúnicas de carácter público, y algunos las siguen haciendo. Kardec escribió: las sesiones son particulares o generales, pero nunca públicas. Reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Y porque todos tenemos acompañantes espirituales. Por ejemplo, en este documento del CEI, Consejo Espírita Internacional, en Directrices de Apoyo para las Actividades Espíritas, dice: toda persona que entra en una reunión lleva con ella espíritus que le son simpáticos, ¿no? Afines. Según su número y su naturaleza, estos acólitos pueden ejercer sobre la asamblea y sobre las comunicaciones una influencia buena o mala, según sus condiciones. Y eso está tomado por el 6 del libro de los medios. Por eso complementan: es importante que se mantenga el carácter reservado de la reunión mediúnica, así como el control de la asistencia de sus integrantes. Veamos otro punto al respecto de esta inquietud. En el ítem 330 del libro de los medios, Allan Kardec llama la atención de que no solo la calidad de los medios determina la calidad de la reunión, sino que las influencias de todos los asistentes repercuten en ella. Reuniones mediúnicas, equipo del proyecto Manuel Filomeno de Miranda, ¿no? Importante documento, ¿no? Entonces, ya vimos en el libro de los medios que toda reunión mediúnica es un ser colectivo y que es el resultado de las vibraciones y de las condiciones mentales, emocionales, afectivas, psicológicas de los encarnados. Pero hay que sumarle indudablemente la presencia de los espíritus que van allí por afinidad con los asistentes, sumatoria de vibraciones de encarnados y desencarnados que van a dar un buen o un mal resultado de una de estas reuniones. Y en cuanto a la inquietud, ¿no?, de los invitados, visitantes y pacientes en las reuniones mediúnicas. ¿Cuáles son esos pacientes? ¿Por qué llamamos pacientes? Porque hay unas reuniones mediúnicas
tituladas o llamadas de tratamiento físico-espiritual o de tratamiento espiritual, o algunas que, siendo de desobsesión, cometen el error de incluir en la reunión de desobsesión al propio enfermo obsesado. Bien, entonces, ahora recordamos ese punto. Entonces, según el tipo de reunión mediúnica, a estas ocasionalmente podrían asistir invitados, visitantes y pacientes previa solicitud o autorización del director, quien evaluará cada caso y procederá a conceder el respectivo permiso para cada ocasión. Los invitados y visitantes deberán ser espíritas. No es recomendable admitir en reuniones mediúnicas a personas no espíritas, a personas no estructuradas. Puede sí suceder que de un país a otro haya un visitante de una institución que se conoce, que hay buenas relaciones, que hay buena, digamos, recomendación y referencia, y eventualmente puede haber un invitado, un visitante, que se sabe que es espírita, que se sabe de dónde procede y que puede estar apropiado o adecuado para hacerlo pasar a una reunión, y esto es eventual, ¿no? Pero el director tiene la autoridad para permitirlo o no permitirlo, evaluando cada caso y cada situación. Y no porque a veces venga de otra institución, si se conoce que no está en condiciones, pues digamos que podría no ser admitido, ¿no? Afortunadamente esto no sucede con frecuencia, ¿no? Normalmente aquellos invitados y visitantes espíritas de otras instituciones son personas conocidas o recomendables. Y periodistas o personas curiosas o familiares de los miembros del equipo siempre van a querer ingresar a estas reuniones cuando realmente ellos pueden ser invitados a las conferencias, a las reuniones de estudio, que son para simpatizantes, reuniones de estudio del Evangelio según el Espiritismo, reuniones de divulgación o de otras características doctrinarias públicas. Bueno, entonces, indudablemente que la parte material va a influir en la comodidad, ¿no? Y en las buenas condiciones y en la seguridad del grupo. Local apropiado, aislado y seguro. No es recomendable estar haciendo sesiones mediúnicas en la sala de un hogar, porque ahí transitan muchas personas, hay entidades diversas, hay vibraciones antagónicas muy heterogéneas, no es el ambiente apropiado para hacer reuniones mediúnicas. Mobiliario adecuado, silletería cómoda, decoración sobria, condiciones higiénicas indudablemente, un lugar limpio, buenas condiciones ambientales de temperatura y ventilación, porque si fueran demasiado fríos o demasiado calurosos o cerrados, no va a haber una comodidad suficiente para sentirnos bien, ¿no? Entonces, buenas condiciones de iluminación, preferentemente regulable, para poder bajar un poco la luz. Algunos piensan que mientras más oscuridad, mejor resultado habría, exceptuando aquellas reuniones de materializaciones que tampoco se realizan. Digamos que con unos botones regulables de la luz se baja un poquito para facilitar la concentración, ¿no? La relajación, la interiorización de los medios. Recursos, utilería y aparatos necesarios, también hay que considerar y prever esto. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, vamos a describir aquí, tomando de diversas obras y tomando de la experiencia, cuáles serían como las etapas normales de una reunión mediúnica?
indudablemente hay una etapa previa a esta reunión mediúnica. Recordamos nuevamente el libro de Sucesión de André Luis, en donde hace una serie de recomendaciones para el despertar del medio en el día de la reunión, cómo debemos comportarnos intelectivamente, el vocabulario, las costumbres, la alimentación, el descanso, los trabajos, las diligencias y los estados emocionales el día de la reunión mediúnica. El medium responsable, desde que despierta, sabe, se acuerda, hace una oración, se encomienda y trata de ese día, digamos, tener un día tranquilo, reposado. Entonces, con respecto al local, ya propiamente dicho, preparación y acondicionamiento del local, preferentemente dejarlo ordenado desde el día anterior, porque tampoco se justifica que llegamos 5 minutos antes de iniciar la reunión a rodar todas las sillas, a barrer, a hacer el aseo apresurado, mirar si hay falta de la luz, no hay ventilación. Eso trae una serie de perturbaciones emocionales y vibratorias cuando no se ha preparado adecuadamente el local. Entonces, para evitar estas eventualidades, o se llega con la suficiente anticipación o se deja preparado desde el día anterior. Por supuesto, debemos llegar puntual, pero puntual no es a la hora exacta, sino por lo menos 15 minutos antes y no apresurados, acalorados, desesperados, estresados, porque ya van a cerrar la puerta, ¿no? Por lo tanto, digamos que hablando en términos, digamos, equilibrados, unos 15 minutos está bien. Si la persona puede llegar 20 minutos antes, media hora. Y a veces, pues, por cuestiones de trabajo, se llega unos 5 o 10 minutos antes de la reunión. Evitar discusiones, temas inapropiados, noticias alarmantes y demás asuntos ajenos a la actividad que se va a realizar. ¿Por qué? Porque se ha visto que a veces llegamos a una reunión mediúnica y como hay suficiente tiempo, nos podemos a dialogar afuera, ¿no? Y con temas inapropiados, noticias alarmantes de la política, del accidente, de la catástrofe, de la situación del mundo. Hoy roces y discusiones no se justifican tampoco. El ingreso ordenado y respetuoso a la sala mediúnica, no a última hora, y ingresar a la sala mediúnica con el recogimiento, el silencio, los saludos naturales, ¿no? Pero las conversaciones se dieron afuera. Y poder recogernos haciendo una lectura de un libro espírita edificante para ir haciendo nuestra propia armonización. Entonces, normalmente, pues, una reunión mediúnica tiene una oración inicial. Esta oración inicial puede ser un poco extensa para permitir el acondicionamiento, ¿no? Sería oportuno mencionar, por ejemplo, que las oraciones en las reuniones de transmisión virtual como las que hemos estado realizando durante estos 18 meses, esas oraciones son breves, ¿no? Son cortas, porque muchas veces hay público no espírita que puede estarlas escuchando. No se requiere como si fuera una reunión mediúnica en donde sí puede ser extensa, con vibraciones, porque eso permite que el mundo espiritual vaya haciendo unos ajustes de última hora. Más en las reuniones virtuales, en donde se hace una oración, así como hemos estado haciendo, una reunión previa, breve y en términos sencillos, es lo más indicado. También se acostumbra, como ya sabemos, a una lectura, alguien toma una lectura de preparación y ambientación que puede leer en voz alta o para escucharlo por todos los asistentes. Y un estudio doctrinario que puede ser lectura y comentarios del Evangelio según el Espiritismo
en donde es lo más usual, ¿no? Una lectura y unos comentarios alrededor del Evangelio según el Espiritismo de 15, 20, 30 minutos. Y eso también va a servir de acondicionamiento y de unificación de los pensamientos y de las vibraciones. Pero tampoco es regla absoluta de que siempre tenga que ser el Evangelio según el Espiritismo, porque hay otras obras equivalentes en donde hay un contenido de las enseñanzas del Maestro Jesús o de espíritus elevados. Hay mucha literatura mediúnica en donde hay explicación y ampliación de los temas que están en el Evangelio según el Espiritismo. Y muchos manuales recomiendan, digamos, esto de hacer un estudio de un tema doctrinario específico, pero que debe ser un estudio suave, un estudio breve, no agotador, como se observó en un tiempo en donde los momentos previos a una sesión mediúnica se metía un tema doctrinario muy pesado, muy largo, muy prolongado, que podía llevar al agotamiento innecesario. Por lo tanto, aunque el estudio es importante, se supone que los integrantes de un equipo mediúnico, digamos que han hecho todos los cursos, todo el recorrido y toda la estructuración. Por lo tanto, el estudio doctrinario dentro de la reunión mediúnica debe ser breve y suave. El cuarto paso, ¿no? Porque hemos estado, digamos, numerando: primero oración, segundo lectura de preparación y ambientación, tercero estudio doctrinario, cuarto acondicionamiento, en donde el director, a través de una palabra suave, clara, acompasada, induce a los asistentes a iniciar su acondicionamiento grupal y a la vez un acondicionamiento íntimo de cada uno a través de ejercicios de respiración suave para la relajación física, la relajación mental y pasar por la etapa de abstracción de todo distracción externa para ir buscando una interiorización, una armonización y una concentración moderada, sin grandes esfuerzos de concentración, digamos, como algunos pensarían. La armonización puede ser grupal, ¿no? Pues el director la conduce, la induce en todos los asistentes, pero también hay una armonización íntima, una armonización personal. Después, indudablemente, va a seguir la práctica mediúnica. Una vez lograda la ambientación y el acondicionamiento adecuados, el director solicitará la asistencia e intervención de espíritus superiores, benefactores, protectores y auxiliares para dar inicio a las diversas manifestaciones, y se recomienda las videncias iniciales. Por eso es bueno que el director tenga a su lado o muy cerca a uno o dos videntes ya con experiencia también, que describa brevemente al director cómo ve el ambiente, el local, las vibraciones, las energías y las presencias para una primera información y una primera referencia del director. Después que ya se den todas las manifestaciones según el tipo de reunión, la oración final de agradecimientos y finalización de la reunión, proferida preferentemente por el director, subdirector, pero también esta oración de cierre puede ser asignada. Digamos que estos son como unos parámetros generales que pueden tener unas ciertas variaciones y no es una camisa de fuerza, pero es como un promedio de lo que se observa en las reuniones mediúnicas. Después, el director, cierre de la reunión, dará por concluida la reunión mediúnica propiamente dicha y según las circunstancias y condiciones de tiempo, abrirá un espacio para el diálogo útil, constructivo, respetuoso y necesario con los participantes. No es
recoger todo y cerrar y salir apresuradamente, sino que debe calcularse un tiempo para un diálogo y una evaluación, ¿no? Si hay tiempo, digamos, que permita escuchar los comentarios, los relatos y una evaluación previa. En sentido general, es necesario y útil abrir un breve espacio final para los comentarios, relatos, evaluación, para hacer observaciones, análisis y correctivos a que haya lugar, buscando siempre el mejoramiento, integración y progreso del grupo mediúnico. Y así como nos gusta encontrar un local, una sala mediúnica bien organizada, dejar ordenado el salón para las siguientes actividades o la del el próximo día. Entonces, como pudimos ver, es una organización, una conducción, unos parámetros muy generales y, como podemos ver, muy sencillos, sin mucho misterio y sin tanta complicación, en donde vemos el papel y la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en una reunión mediúnica. Entonces, abrimos así el diálogo. Bien, allá hay un comentario de Nelly Ursola de Uruguay. Dice: Álvaro, considero que hay que tener muy claro quién está haciendo conferencias, cursos virtuales y quiénes son las personas. Hay hoy en día instructores virtuales que no asisten a centros espíritas, no estudian y están en las redes con libros, etcétera. Al menos por estos lados, la seriedad, la honradez y el conocimiento son fundamentales. Sí, así es. Vemos la cantidad de cursos, videos, conferencias de personas, digamos, desconocidas o que se están dando a conocer actualmente, pero que no están vinculados a una institución. Entonces, el trabajo y la pertenencia a un centro espírita va a garantizar que los trabajadores tengamos un amparo, una conexión con el equipo espiritual de cada institución, ¿no? Es importante la pertenencia, la vinculación, porque hay una gran responsabilidad en el manejo de las reuniones mediúnicas y también en el manejo de la divulgación, que también está ofreciendo ciertos campos preocupantes por personas que, por tener un conocimiento espiritual, digamos, se lanzan a una divulgación sin tener una buena estructuración. Álvaro, tú hoy tocaste nuevamente el tema de las reuniones de desobsesión y lo adecuado que el paciente, o sea, el obsesado, no esté presente en el momento que haya ese intercambio con ese posible espíritu obsesor. Entonces, yo digo que hay un contra y hay un pro. Me imagino el contra es pues la impresión que puede tener ese paciente de ese diálogo que normalmente no va a ser muy educado por parte del obsesor, pues por todos los odios que debe tener. Pero yo diría que también hay una parte positiva de esa presencialidad, y es que tomar conciencia de la existencia del mundo espiritual, sobre todo para aquellos que no son medios. Entonces, ¿en qué momento esto evolucionó? Pues los que tenemos tiempo en el movimiento, asistimos a tratamientos personales. ¿En qué momento esto evolucionó y si fue más los en contra que los pro para que esto se quitara de la costumbre? Sí, esto evolucionó a partir de la experiencia y del estudio de obras, porque en un principio, incluso nuestra institución, que va a cumplir 48 años, durante un tiempo cometió ese error porque se pensaba que el paciente debía entrar, no todos, ¿no? Pero a algunos se les permitía entrar porque había el concepto de que, escuchando al obsesor, la persona sabía por qué estaba teniendo perturbaciones. Y el resultado fue negativo, porque las personas salían asustadas o negaban lo que se les estaba diciendo.
lo que hicieron en una vida pasada. Entonces dice, ¿cuál vida pasada? Yo no recuerdo eso, yo no he hecho eso. O de pronto decían, es que ya ustedes están enterados de mi situación y sucedieron otras cosas negativas. Las personas se asustaron más, no quisieron volver, salieron corriendo para otras instituciones a decir que acá le habían visto una sombra, le habían visto una fiera, le habían visto que había sido abortista, suicida, asesino. Y todas esas informaciones podrían incluso no ser ciertas. Entonces, prontamente se tomaron los correctivos en donde es a través de la atención fraterna y a través del diálogo del director previo y el diálogo posterior, en donde él, tomando nota de lo que el motivo por el cual esos hermanos desencarnados ejercen la perturbación, se les puede traducir en términos más fraternos, además de que son personas que no tienen formación espírita y que se llevaban una mala impresión o se asustaban, se atemorizaban, malinterpretaban o, como dije, negaban todo lo que allí estaban presenciando. Entonces era como un careo innecesario. Entonces nos enteramos con el tiempo de que es importante la atención fraterna, la orientación, el esclarecimiento, los adoctrinamientos a los pacientes para ayudarlos en su problemática. Y aparte, en una sala distinta, un día distinto, dialogar con los obsesores para su orientación. Entonces, el famoso concepto de que escucha para que sepas qué es por qué te pasa eso, era contraproducente. Bien, Entonces se separaron las dos cosas. ok. Hay una pregunta escrita del Snake Camacho de CESMAR, de la Sociedad Espírita de Santa Marta. Buenas noches para todos. ¿Quién capacita y asigna a los espíritus desencarnados las tareas para participar en las reuniones mediúnicas? Ah, claro, ellos se capacitan en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque a la luz de la literatura mediúnica entendemos que el mundo espiritual es una realidad en donde hay instituciones, hay actividades, hay funciones, hay instituciones de preparación, capacitación, y ellos allá son mucho más responsables que nosotros, en donde hay entidades que pueden durar 30, 40 años preparándose para desempeñar una función de guía, de protectores, de pasistas, etcétera, ¿no? De guardianes y cualquier otra función. Entonces, allá hay una gran organización superior a nuestra organización humana. Y entonces, si así como nosotros nos preparamos para ser medium, para ser pasista, para ser dirigente, conferencista, orador, entrevistador, etcétera, con más razón los espíritus asumen esto como una mayor responsabilidad y duran mucho tiempo preparándose, capacitándose por otros mentores espirituales en donde aprenden y después son autorizados a venir a los centros espíritas a ejercer esas funciones. Bueno, Álvaro, no sé si haya tiempo para otra pregunta. Bueno, Sí, aprovechen. ¿Quién quiere preguntar algo, decir algo? Sabemos que Álvaro tiene ¿todo claro? alguna restricción. Nancy. Gracias, muy buenas noches. Yo quería comentar realmente más bien con el ánimo de recibir la asesoría y compartir la experiencia que nosotros hemos tenido. Realmente, virtualmente, pues se hace la atención fraterna y cuál es el trabajo que nosotros hemos realizado. A la persona, al obsesado, ¿sí? O a la persona con la que le va a hacer la atención fraterna espiritual, se le cita a la reunión. Iniciamos la reunión con esa persona, pero para que informe al grupo cuál es el motivo, cuáles han sido las experiencias que ha tenido, pero en el momento en que nosotros, o pues estando ella, hacemos el pedido
pero no se hace el análisis del caso en presencia de ellos. Entonces se dice pues, que ya en ese momento se puede retirar, porque nosotros como grupo mediúnico nos vamos a reunir. Y así lo hemos hecho. Pero pues hay casos en que pues uno no sabe interpretar perfectamente cuál es la experiencia vivida por esa persona que está siendo atormentada o obsesada. Pero seguimos pues todo el proceso tal como nos indica Manuel Filomeno de Miranda. Se le cita, se le conoce el caso, antes tiene la entrevista con el equipo, se le solicita inicialmente, como en una ocasión lo había afirmado Álvaro, primero cuáles son su historial clínico para nosotros poder identificar si realmente corresponde a una atención médica formal o hay procesos en los que nosotros podríamos hacer la intervención. Esa es la forma que nosotros lo estamos haciendo. Entonces quisiera escuchar al Alvarito que nos recomendaría. Efectivamente, las instituciones, digamos, van organizando sus distintas actividades dependiendo de las cualidades locativas, de la disponibilidad de los horarios, del tiempo de las personas. Y recordaba en este momento cómo nuestro bien recordado Néstor Joao Mazzotti, que fue el secretario general del SEI, nos dio una breve capacitación sobre distintas modalidades de realizar la tarea de desobsesión, indudablemente separando las dos actividades, porque observó que en algunas instituciones, en un salón estaba el equipo mediúnico y en otra sala estaban esclareciendo a los pacientes, digamos, dándole una orientación, un adoctrinamiento. Después ingresaban al salón mediúnico, se le hacía un pase, ¿no? Y después el paciente salía. Y una vez salía, se cerraba la puerta y venían las comunicaciones. Y veía que el inconveniente de esa modalidad era que el equipo mediúnico trabajaba bajo una presión pensando cuántos pacientes quedaban. Quedan 10, quedan 12, quedan 9. Entonces, había una interrupción completa, ¿no? Entonces, nos hablaba de que era importante separar las actividades en salones diferentes y que inclusive había instituciones en Brasil que hacían las dos actividades en días distintos, en donde nunca había un contacto entre los pacientes y el equipo mediúnico. Es decir, un día era de atención a los pacientes propiamente, como has dicho, con escucharlos, dialogar, informarnos, etcétera, hacerles unos pases para ayudarle una ayuda fluídica. Y otro día distinto asistía el equipo mediúnico sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Sin presión de ninguna especie, ¿no? Y los resultados eran mejores. Como dije en una reunión anterior, en nuestra institución se hace el mismo día, pero en salones distintos, en donde el equipo mediúnico va a estar reunidos a puerta cerrada todo el tiempo, sin pensar qué está pasando afuera, ¿no? Sin preocuparse, sino allá están entrevistando, oyendo, esclareciendo, dándoles pases, agua fluidificada, y las dos reuniones se realizan en buenas condiciones. Entonces, como hay una trayectoria en muchos centros espíritas de nuestro país y de otros países, ya tienen una experiencia y se adaptan, hay ciertas variaciones, ¿no? Más no el encuentro presencial del obsesor a través de un medium con el obsesado, que es lo que no es recomendable. Bien. ¿Ya no hay tiempo para otra? Sí, sí hay. Ah, bueno, entonces el SNEI complementa esa pregunta y dice, ¿y si ese hermano, o sea, el del equipo espiritual, tendría la oportunidad de reencarnar, es reemplazado? Indudablemente. Hace poco estábamos leyendo en el libro Misioneros de la Luz, en donde describen dos reuniones mediúnicas y en donde hay
una veintena de encarnados y centenares de desencarnados como trabajadores, ¿no? Son muchísimos, muchísimos más que los encarnados. Entonces, si hay un desencarnado que tiene una función y reencarna, tiene que reencarnar, hay otros, hay docenas que lo van a reemplazar en esa función. Entonces, es un flujo inteligente de funciones, de responsabilidades y de actividades que cada día tenemos que valorar más y estudiar más en todas estas obras. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, como siempre, te pedimos tu oración final. Bueno, muy bien. Buenas noches. Yo quería pues recordar algún detallito de las tareas que se hacen allá en nuestra institución. Es que cuando se va a realizar la tarea, como dijo Álvaro, se lleva el listado de los pacientes y se menciona el nombre de cada uno. Será todo. Gracias. Excelente, gracias, Elsa. Exacto, eso sí, el listado de los pacientes que están siendo atendidos en otro salón o en otro día, sí se lleva al interior de la reunión, se van mencionando los nombres y el mundo espiritual va trayendo a las entidades con las cuales se va dialogando e incluso nombres de personas, porque me voy a tomar otro medio minutico. Néstor Masuti nos dijo que cuando se hace una reunión de desobsesión, el equipo mediúnico, en un día diferente, inclusive el mundo espiritual puede traer a la reunión obsesores de personas que ni siquiera han llegado al centro espírita. Pueden traer obsesores de los vecinos o de una institución cualquiera, cualquier otra institución humana, o de un dirigente o de cualquier otra persona, porque su mentor, su guía, solicita al equipo espiritual traer a esa entidad y la traen y no sabemos si ese obsesor a quién corresponde, ¿no? Porque lo importante ahí es esclarecerlo. Entonces, eso variación de esos métodos va a permitir que puedan traerse tanto, así como ha mencionado Elsa, en donde hay un listado de personas que ya habían sido entrevistadas, diálogo fraterno, como también el mundo espiritual tiene la opción de traer obsesores de personas que ni siquiera han llegado al centro espírita, pero que hay unas prioridades. Entonces, el mundo espiritual es sabio al respecto. Bueno, gracias. Entonces vamos a disponernos